Tenga un cordialmente saludo, ingeniero y compañeros en general de la Universidad Señor Zipán, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Escuela Profesional, Ingeniería Civil. El curso dado es Diseño de Elementos de Máquinas. Vamos a sustentar el producto arquitectable con el tema efecto de refuerzo, cortante estático e intermitente sobre la resistencia a la fatiga de componente con muescas bajo flexión rotativa, combinada y torsión. El grupo está conformado por el compañero Benítez Arna Alexander, el compañero Pareno Alex, el que le habla, el compañero Salazar Acuña Luis. A cabo del docente, ingeniero Julca Bellodas Alex Iván. Bueno, para empezar, el resumen, un pequeño resumen relacionado al tema. Bueno, nos cuenta que el efecto del refuerzo cortante sobre la resistencia a la fatiga de los aceros templados y revenidos se investigó en probetas con factores teóricos de concentración de esfuerzo de flexión. El estudio encontró que, que el desplazamiento moderado tenía poco efecto sobre el límite de la resistencia a la flexión cuando se giraba, mientras que el desplazamiento intermitente podía reducir la resistencia de las muescas más afiladas hasta un 30%. La evidencia experimental muestra que la torsión estática tiene poco de efecto sobre la resistencia de la fatiga por flexión, pero los ciclos repetidos de torsión pueden afectar el límite de la resistencia. En particular, se analiza el efecto de la tensión de torsión estática sobre la resistencia de la fatiga por flexión de las piezas con muescas, ¿no? Bueno, los resultados muestran que la fatiga por fricción rotacional es mínima por los ciclos de torsión repetidos afectan al límite de resistencia. En general, la evidencia apoya el criterio de fatiga, mostrando que el límite de fatiga es independiente del esfuerzo cortante medio aplicado. Bueno, continuamos. Una pequeña introducción. Bueno, la resistencia a la fatiga y los efectos de las tensiones combinadas son factores claves en el diseño de componente mecánico para garantizar su durabilidad. Es necesario investigar el efecto de la fuerza cortante intermitente y la fuerza cortante estática en la investigación de la fatiga en las piezas. En particular, el efecto de par estático en la resistencia a la fatiga depende de los métodos utilizados en los estándares de la industria, de lo que puede afectar los factores de predicción de seguridad y de vida útil. Bueno, en condiciones de funcionamiento reales, ¿no? Muchas estructuras y piezas mecánicas experimentan una combinación de cargas dinámicas y estáticas. La clave para un diseño confiable es comprender cómo las tensiones combinadas afectan la resistencia a la fatiga de una pieza para ejes sujetos a una combinación de esfuerzos axiales y de corte. Diferentes métodos consideran o ignoran los efectos de par estático, lo que resulta en diferentes factores de seguridad y de predicciones de vida. Bueno, vamos a leer esto dentro de la introducción. Tenemos como importancia a la resistencia a la fatiga en componentes mecánicos. Tiene varios puntos, por 3 puntos. El primer punto es la resistencia a la fatiga. Es crítica en el diseño de componentes mecánicos. El siguiente punto son los componentes están sujetos a cargas repetitivas que pueden causar fallas con el tiempo. El otro punto es el esfuerzo cortante estático intermitente influye en la resistencia a la fatiga de los componentes estallados. La otra es la influencia de tensiones combinadas a la resistencia a la fatiga en condiciones de servicios reales. Los componentes experimentan tensiones alternas y estáticas combinadas. Es importante también comprender cómo las tensiones influyen a la resistencia a la fatiga de alto ciclo. Es importante también, bueno, en ejes sometidos a esfuerzos axiales y de corte combinados, diferentes métodos deben considerar la influencia de un esfuerzo de torsión estático. El siguiente punto es, algunos modelos pasan por alto este efecto, mientras que otros lo tienen en cuenta. Esto puede conducir a diferentes factores de seguridad o predicciones de vida.
Bueno, en conceptos básicos tenemos que la resistencia a la fatiga es la capacidad de un material para soportar cargas repetidas sin dañarse, mientras que el corte periódico y estático puede dañar el material, o sea, es algo diferente. Las piezas talladas con una superficie ranurada puede fatigarse, ¿no? Fatigarse. Bueno, la combinación de flexión rotacional y torsión también puede afectar la resistencia y seguridad de los componentes mecánicos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos factores al diseñar y seleccionar componentes para garantizar el rendimiento, ¿no? Y la seguridad a largo plazo. Bueno, tenemos acá en la resistencia a la fatiga como punto, ¿no? Que nos dice que la resistencia a la fatiga se refiere a la capacidad de un material para soportar cargas repetidas sin fallar. Bueno, el otro punto nos cuenta que el esfuerzo cortante es una carga, ¿no? Es una carga que actúa perpendicularmente a la dirección del objeto y puede causar daño en el material. También el otro punto sería los componentes entallados son aquellos que tienen ranuras o muescas en su superficie, ¿no? De lo que puede afectar en la resistencia. Bueno, acá en la torsión y flexión giratoria combinada tenemos dos puntos, que la torsión es una fuerza que causa un giro en el objeto. El otro punto es la flexión giratoria combinada, es una carga que combina la torsión con la flexión. Bueno, en la metodología, para este estudio seleccionaron cuidadosamente diferentes tipos de componentes, con muescas en flexión, combinada torsional y rotacional. Estos componentes fueron elegidos por su importancia en la industria y sensibilidad a la fatiga. El método utilizado consiste en someter los componentes a fuerzas cortantes, estáticas y periódicas y medir la resistencia a la fatiga. Utilicé diferentes cargas y frecuencia de cargas para simular las condiciones de funcionamiento reales de los componentes. Además, se realizaron pruebas destructivas para analizar la fractura y determinar la causa de la falla. Bueno, le doy el pase a mi compañero. Explicar el ejercicio de cálculos. Bueno, el ejercicio de cálculos, bueno, nos quiere decir que tiene una resistencia a la tensión del material del eje que es 92 kilopascal, en donde la resistencia a la fatiga es de 20 kilopascal, usando los factores de seguridad, el NS, que es 1.2 por el límite de fatiga, y el NUT, 1.5 para la resistencia última a la tensión. Y también, por lo tanto, nos da el N1, que es 1.15 para el esfuerzo de medio por torsión. Bueno, en el caso del esfuerzo alternante, el OA, que está sujeto a la sobrecarga, y por eso se elige el N al cuadrado, que es 1.5, que se utiliza en par torsión, en T, que es 3300 libra por pulgada, y un momento flexionante de 1920 libras por pulgada, en donde se obtendrá un diámetro explicando el método gráfico de la línea de carga combinado con el criterio de GOCMAC modificado. Bueno, en los datos nos da eh, la T, la tensión, el momento. Bueno, también nos da varios criterios, como se puede ver acá en la imagen. Nos da que el SUT es la resistencia a la tracción o tensión, que viene a ser 92 kilopascal, y 92.000 pascales, donde en esto nos quiere decir que el SE es el límite de fatiga completamente corregido, el NC, que es 1.2, es el factor de seguridad para el límite de fatiga, el NUT 1.25, que es el factor de seguridad para la resistencia última a la tensión, que viene a ser la tracción, y el N1, que es el 1.15, el factor de seguridad para el esfuerzo de medio torsión. También se dice que, bueno, el esfuerzo alternante que
expliqué en el ejercicio, que es OA, que está sujeto a sobrecarga, bueno, que se elige que el N2 es 1.5, o nos pide ya la D. Bueno, tenemos el primer método, que es aplicar el método gráfico de la línea de carga de Killman. Bueno, donde tenemos el punto B, que es combinar el gráfico con el criterio de Gumac modificado. Como se puede visualizar, acá tenemos el esfuerzo alternante. También tenemos el esfuerzo alternante de von Mises, en donde señala 4 puntos con un nivel neutro del 0 hasta el punto 16, que es el más crítico. También se puede observar que en la mitad del 12 y 8 está el esfuerzo alternante, como se puede visualizar. También en medio de los dos, donde está el punto 0, aproximada al punto B, en la línea que intersecta, se puede encontrar una línea de carga donde están ubicados diferentes puntos, tanto en el 12 como el 16 está en el punto A, y en el 8 al 12 tenemos el punto B, donde también en la parte de abajo nos dan que ese esfuerzo medio de von Musi en kilopascal, donde podemos tener varios puntos desde el 0 hasta el punto 80, donde como se dice, la resistencia a la tensión o compresión o tensión es entre 70 y 80. Continuando, tenemos la solución. El primero es aplicar factores de seguridad a la resistencia. Como se puede decir, el SE en mí, que viene a ser el SE sobre el NCE, bueno, todo en kilopascal, como se puede observar. Esta es una forma sencilla, donde el SE, como ya sabemos, vale 20 y el NC 1.2. Como seleccionamos, está con fórmula, seleccionamos la división de esos dos números, nos da un valor de 16.67 kilopascal. Bueno, en el SUT, en el SUT, que viene a ser la resistencia a la tracción, nos da 92 sobre el NUT, que es 1.25. La división de estos ambos sería 73.6 kilopascal. Tenemos el otro punto, el 2 y el 3. Bueno, que el 2 nos dice localizar el SE y el SUT en dicha figura. Y también para eso, el tercer punto nos dice trazar una recta que pase por ellos, que en todo caso, como se ve en la imagen, y viene a ser la línea de Cogmac modificado, como se puede verificar. El cuarto punto tenemos que calcular el esfuerzo cortante por tensión, que es un esfuerzo medio, en donde el esfuerzo cortante medio eh, viene a ser igual a 16T, que es por fórmula sobre el pi por la distancia al cubo. Bueno, cambiando de datos tenemos 16, que la T viene a ser 3300, dado los datos, por 10 elevado a la menos 3 sobre D al cubo, donde esto nos da un resultado que es 16.8 kilopascal. Seguimos continuando con la explicación. Tenemos el punto 5, donde dice aplicar el factor de seguridad N para obtener el esfuerzo de torsión en medio permisible común. Tenemos el esfuerzo torsional, que viene a ser igual a N1 por el esfuerzo torsional medio. Este viene a ser igual que el N1 viene a ser 1.15 por 16.8, que en esa multiplicación nos da un tanto de 19.32 kilopascal. El punto 6 tenemos que evaluar la componente de esfuerzo alternante, donde el resultado es, bueno, tenemos el esfuerzo alternante es igual a 32m sobre pi por d al cubo.
donde 32 es fórmula por M, que nos da 1920 libras por pulgada, por 10 a la menos 3 sobre pi por d al cubo, donde nos da un resultado de 19.6 d al cubo. Tenemos el séptimo, que nos dice, debido a que es un estado de esfuerzo combinado, se deben obtener los esfuerzos de von Neumann, donde vienen a ser el esfuerzo de von Neumann MP, que viene a ser igual a raíz por 3 por el esfuerzo al cuadrado por M por MP, que viene a ser igual a un resultado de 33.46 kilopascal. Bueno, el esfuerzo alternante es igual al esfuerzo alternante con la variable prima, que esto nos da un valor de 19.6 kilopascal. Bueno, como acá este valor igual, le hemos sacado del esfuerzo alternante que anteriormente habíamos hallado. Bueno, también se dice que para una sobrecarga se ocurre sobre el componente de esfuerzo alternante, que viene a ser OA, mientras el esfuerzo medio permanece constante, por lo que se requiere una línea de carga Kimmelman, que será una línea vertical que pasa por OUMP para obtener la intersección de esta línea de carga en la figura modificada, bueno, hasta que ocurran fallas, puesto que N2 es 1.5, este valor, el límite será OA. Tenemos el esfuerzo de OAP, que viene a ser N2 por el esfuerzo alternante de Meon Music. Bueno, esto nos da un resultado de 29.4, pero con dicha fórmula, que el N2 como acá observamos, vale 1.5 y el OA vale 19.6. Multiplicando sale un 29.4 kilopascal. Continuando la exposición, tenemos que las coordenadas del punto, bueno, que son fallas en el esfuerzo AP y en el esfuerzo MP a la reacción entre ambos, donde se va a dividir el esfuerzo AP sobre el esfuerzo MP, que te va a dar un resultado de 0.879, donde también se puede decir que entre las rectas OB trazada, bueno, hay una pendiente que se corta en dicha línea de Goldman modificada, que la línea de la carga es vertical que pasa por la A, y la resistencia alternante a al SA, que viene a ser igual a 13.2 kilopascal, con donde el punto P es el diseño y la sobrecarga que eleva P en la dirección de A, y el esfuerzo P vale, bueno, como habíamos visto, está en una línea vertical con el punto P al A, como se está explicando. Bueno, nos dice que el SA es 13.2 kilopascal, donde el esfuerzo alternante es igual a SA sobre N2, donde el SA ya nos da que es 13.2 sobre 1.5, que vale el N2, nos da 8.2 kilopascal, ya que son iguales el esfuerzo alternante de von Music y el esfuerzo alternante, que viene a ser 19.6. Bueno, entonces la D viene a dar un valor que se viene a dividir entre el esfuerzo alternante y el esfuerzo de iguales del esfuerzo alternante biomusi y el esfuerzo alternante normal, donde se, se eleva a la 1/3 y nos da un resultado de 1.31 pulgadas, donde se nos dice que también este método da ventajas de gráfico porque la teoría se comprende fácilmente, como estaba explicando, y se obtiene además una indicación visual de dicha imagen de seguridad. Para este método se emplea
varios diagramas de fatiga en una combinación con cualquiera de las teorías no son lineales y ilustra un mejor uso. Continuando con la exposición, programa experimental, que se ha desarrollado en ENSAM. Materiales y especímenes. Como parte de este estudio, donde es importante comprobar la influencia de una torsión estática en presencia de concentraciones de tensión, se consideran probetas cilíndricas con muestras circulares. Esto permite realizar ensayos con máquinas convencionales sobre probetas de geometría sencilla. Se realizaron factores teóricos de concentración de tensión de 2.7 en muestras que viene a ser su radio de 0.5 milímetros y 1.7 el radio de la muestra es de 1.8 milímetros. Todo esto en flexión. Son consistentes con los valores generales que se observan en la realidad y se encuentran entre 1.5 y 3 milímetros. Equipo de prueba. Todos los ensayos de fatiga se han realizado en el mismo banco de ensayos en ENSAM, que viene a ser el campus de Burdeos. En un motor de Cerbero hidráulico, máquina de ensayo de fatiga múltiples, que viene dando múltiples actuadores para aplicar esfuerzos combinados de flexión y torsión. Principio mecánico. La generación del momento de flexión aplicado a la probeta se basa en la transposición a términos mecánicos del principio de cambios giratorios. Esto viene a que la probeta no gira, sino que dos actuadores cerberos hidráulicos permiten imponer momentos de flexión en dos planos perpendiculares. Por otro lado, la carga de flexión resulta sobre estos 4 puntos de apoyo y viene a trabajar la flexión del plano, sea simétrica o no sea simétrica, ya que cuando estos dos actuadores están actuando, valga la redundancia, en fase o solos, la gata está activa. En flexión rotativa, sea simétrica o no, cuando dos actuadores actúan con un desfase en 90 grados, que viene a ser la más usual. Y la torsión se impone sobre la muestra mediante en el tercer actuador hidráulico. Capacidad de máquina, tenemos 210 newton metros en flexión plana, de 150 newton metros en flexión rotativa, 150 newton metros en torsión y la frecuencia de probetas que es hasta 60 oscilación por segundo. Los tipos de carga. Posibles cargas en flexión, torsión o combinación, plana o giratoria, de flexión y torsión. Tenemos la carga monótonas, cargas sinoidales, que viene con amplitud constante o bloques, y las cargas pseudoaleatorias. Estas son las que tienen momentos evolucionados en el tiempo de función, que al descomponerse en series de Fourier, se producen como máximo 6 armónicos. Las frecuencias básicas deben estar entre 10 oscilaciones por segundo a 60 oscilaciones por segundo. Y el armónico más alto puede ser, pero no debe superar, a los 60 oscilaciones por segundo. Procedimiento de la prueba. Los ensayos de fatiga se realizaron tanto para materiales en 30 y 42 como para geometrías de KT 2.7 y KT 1.7, seleccionados según el método de la escala con diferentes configuraciones de carga. Sabemos que
solo flexionan giratoriamente. Tenemos la flexión rotatoria y la torsión estática. Régimen intermitente, simulando arranques y paradas de una máquina. Para cada configuración que se ha tenido, se determinan los límites de resistencia a la flexión en rotación a 3 por 106 ciclos y como pruebas en funcionamiento intermitentes el núcleo de arranques y paradas elegidos en consultas de la industria permitentes dio lugar a alrededor de 200 ciclos de torsión permitidos en 3 por 106 ciclos totales máximos para la prueba. Para los niveles de tensión aplicados en torsión estática, los ensayos se realizaron con el 100%, 70% y 30% de los límites elásticos en torsión de los materiales de ensayo. Estos límites elásticos es para ambos materiales de aproximadamente 575 megapascales. El nivel más alto fue de 100%, que se eligió voluntariamente según el conocimiento bibliográfico para resaltar una posible influencia en la torsión media. Todas las pruebas se realizaron a temperatura ambiente, en aire y a una frecuencia de 50 oscilaciones por segundo. En total se analizaron alrededor de 150 especímenes. En los resultados tenemos la resistencia a la fatiga de los componentes con muestras bajo torsión y flexión giratoria combinada, que disminuye significativamente cuando se someten a esfuerzos cortantes, estáticos e intermitentes. Además, se observó que la magnitud del efecto del esfuerzo cortante depende tanto de la amplitud como de la frecuencia del mismo. Em, en cuanto a la influencia de la geometría de las muestras en resistencia a la fatiga, se encontró que los componentes con muestras más profundas presentan una mayor sustentabilidad al fallo por fatiga bajo esfuerzos cortantes estáticos e intermitentes. Por otro lado, se observó que la combinación de torsión y flexión giratoria tiene un efecto sinérgico sobre la resistencia de fatiga, la cual debe ser considerada en el diseño y selección de componentes estallados sometidos a un tipo de carga, ¿no? La discusión se encontró en, en cuanto a las limitaciones del estudio, ¿no? Cabe destacar que se utilizaron solo dos tipos de materiales para los componentes en muestras y que solo se evaluaron dos configuraciones de entalladuras diferentes. Por lo tanto, hemos ampliado los estudios del diseño que se ha realizado para evaluar la influencia de otros factores en la resistencia a la fatiga de los componentes en muestras bajo torsión y flexión giratoria combinada. Gracias. Ya para culminar esta exposición, damos por culminar con las conclusiones. Bueno, en las conclusiones tenemos como los resultados obtenidos muestran que el corte estático y periódico tienen un efecto significativo, ¿no? A la resistencia a la fatiga de las piezas con muescas, en una combinación de flexión rotacional y torsión. Los componentes sujetos a este tipo de carga tendrán una vida útil, ¿no? Más corta que los componentes sujetos únicamente a flexión torsional o rotacional. Estos resultados son revelantes para el diseño y selección de componentes en aplicaciones sujetas a carga dinámica. Bueno, vale la pena, ¿no? Señalar que aunque los criterios de selección utilizados en este estudio fueron rigurosos, que se necesita más investigación para establecer criterios de selección más precisos para componentes con muescas en condiciones combinadas de flexión rotacional y torsión. Se recomiendan también estudios similares para otros tipos de materiales y geometrías de componentes para obtener una comprensión más completa de los efectos del corte estático.
intermitente a la resistencia a la fatiga. Para los grados de cero estudiados y las geometrías de las ranuras, los resultados de las pruebas de fatiga confirman que la torsión estática tiene un efecto insignificante en la resistencia a flexión rotacional, incluso a niveles similares al nivel al límite elástico. Esta observación respalda los estándares y métodos de fatiga que determinan la independencia del límite de fatiga de los refuerzos cortantes medios aplicados bajo una carga cíclica del límite de amplitud constante. Bueno, por mi parte y por mi parte de mi grupo, he estado muy agradecidos por su atención. Muchas gracias.